No puede ser que lo haya perdido, tiene que estar por aquí. En algún sitio... ¡Ajá! Lo encontré, sabía que tenía que estar en algún sitio. ¿Pero eso no es un Pocophone F1 de hace 8 años? Ni siquiera la misma Xiaomi lanza actualizaciones de Android para eso. Tienes razón, Neo Ninja, pero un Neo Samurai no se rinde fácilmente ante la obsolescencia programada. Voy a actualizarlo a Android 15 y demostrar que se puede usar hoy en día sin problema. Y quizás hasta lo convierta en una consola portátil que mueva algunos títulos actuales, ya verás. Quédate, Neo Samurai, porque hoy te explico cómo desafiar el paso del tiempo y resucitar este dispositivo mítico y otros muchos terminales Android de forma gratuita con una ROM de código abierto mantenida por la comunidad. Konnichiwa, Neo Samurai, Yokoso a la resurrección de un pequeño guerrero, el Poco F1. Vamos a intentar resucitarlo instalando una distribución basada en Android 15 con drivers gráficos actualizados y optimizados para gaming. Además también le instalaremos las Google Apps y kernel SU para permitir al teléfono comunicarse con el kernel de forma profunda, lo cual nos abrirá la puerta a funciones como configurar root invisible, recuperar la compatibilidad con algunas de las aplicaciones más exigentes, limpiar el sistema de anuncios para maximizar el rendimiento y mucho más. Y no terminamos aquí. Este capítulo será la base para convertir este pequeño monstruo en una consola portátil para gaming retro y alguna sorpresa más. ¿Crees que este hardware de 2018 dará la talla con juegos actuales como Genshin Impact o Zenless Zone Zero? Quédate porque vamos a descubrirlo juntos. Quizás tu guerrero no es un Poco F1 que lleva años cogiendo polvo en el cajón, pero el espíritu es el mismo. Este método te sirve como guía general para casi cualquier leyenda Android que quieras rescatar. Para saber qué puedes hacer exactamente con tu móvil, ve a la Biblia, xdaforums.com. En la sección All Categories, busca tu marca y modelo para localizar tu dispositivo. Es así de sencillo. Una vez dentro, verás todas las distribuciones que la comunidad mantiene vivas. Si hay Android 15 o incluso las primeras versiones de Android 16 para tu terminal, te aseguro que las vas a encontrar allí. Solo te queda elegir tu camino y seguir los pasos específicos que indique su documentación. Recuerda, Neo Samurai, cada dispositivo tiene sus propias reglas. Estúdialas con Mimo Samurai antes de entrar en combate. El mundo de las custom ROMs es inmenso y lo que yo elijo para este proyecto puede no ser lo que tú necesites. Si miramos al Poco F1 en 2026, tenemos tres alternativas sólidas aparte de la que instalaremos hoy. Lineage OS, para el purista, es la base de todo. Si buscas estabilidad absoluta y un sistema limpio de bloatware, es la opción segura. Pixel OS, para el que busca equilibrio, ideal si quieres que tu Xiaomi se sienta como un Google Pixel moderno en tu día a día. Evolution X, para el jugador nativo. Si tu foco son títulos de la Play Store como Genshin Impact, incluye herramientas específicas para optimizar tus partidas. ¿Por qué yo elijo CR Droid? Porque quiero convertir este teléfono en una consola de emulación retro y ahí CR Droid es la ganadora técnica por tres razones. Su rendimiento RAW, al ser ultra ligera, su gestión térmica para evitar el lag en emuladores más exigentes y además su compatibilidad con los drivers Turnip de mesa. A día de hoy, CR Droid es la que mejor integra estos drivers para obrar el milagro en emuladores como Sudachi o Winlator. Antes de ponerte manos a la obra, es vital que tengas un mapa de hacia dónde vas. Siempre te recomiendo pasarte por los foros de XDA Developers y buscar el hilo oficial de la ROM para tu modelo exacto. Ahí vas a encontrar los detalles específicos y el feedback de otros guerreros. En nuestro caso, abrimos XDA Forums, vamos a All Categories y buscamos Xiaomi. Localizamos nuestro modelo, el Poco F1, y entramos en la sección de ROMs. Aquí verás hilos para Pixel OS, Lineage OS, etc. Pero a nosotros nos interesa el de CR Droid. Así que haz clic aquí. Al pinchar en el link de descarga de la ROM, se te abrirá la página oficial de CR Droid para el Poco F1. Aquí tienes todo tu arsenal concentrado. Un botón para descargar la última versión, el acceso a los servicios de Google, un recovery personalizado como TWRP u Orange Fox, y un paquete de firmware que a veces podrías necesitar para que todo encaje a la perfección. Para que no te pierdas, estas son, a grandes rasgos, los pasos que vamos a seguir utilizando tu ordenador. 1. Backup total. Pon a salvo tus datos. 2. Suministros. Descarga la ROM y los paquetes en el ordenador. 3. Desbloqueo. Abre el bootloader de tu terminal. 4. Limpieza de cuentas. Borra tus cuentas de Google del teléfono. Es un paso que genera confusión, pero es vital para evitar bloqueos de seguridad innecesarios. 5. Flasheo del recovery. Instalamos nuestra nueva herramienta de control desde el ordenador. 6. Carga del sistema. Instalamos la ROM y los paquetes recomendados vía sideload. Y 7. Arranque, iniciamos tu sistema resucitado. Es un proceso lógico y si sigues mis pasos es muy seguro. ¡Vamos a ello!
Antes de empezar con los pasos técnicos, un aviso importante sobre tu información. Al instalar una ROM personalizada, el proceso de Format Data hace un borrado total. Tu teléfono se va a quedar completamente vacío, borrando fotos, datos, descargas y aplicaciones como si lo encendieras por primera vez de fábrica. Si tienes tus contactos o fotos sincronizados, los seguirás teniendo disponibles en tu cuenta de Google, pero lo que esté guardado solo en la memoria interna desaparecerá para siempre. No te la juegues. NeoSamurai, haz una copia manual de todo lo importante antes de dar un solo paso más. Aquí no hay margen de error con los datos. Una vez que formateamos, ya no hay vuelta atrás. Empezamos asegurando que tenemos las descargas en nuestro ordenador. Vamos a la página oficial que habíamos abierto antes y hacemos clic en Download ROM. Desde aquí descargaremos la última versión de la ROM, el paquete de Google Apps y el Recovery. Ojo con las Google Apps, selecciona la versión correcta. En nuestro caso, como estamos instalando CR-Droid que lleva Android 15, seleccionamos esta versión y no la que serviría para Android 16. Para el Recovery, mejor revisar los foros. En el momento de grabar este vídeo, recomiendan descargar la 2026-0212, que no es la última, pero es la que suele dar mejores resultados a día de hoy. Si puedes, revisa cuál es la versión recomendada cuando te toque hacerlo a ti para evitarte problemas. La última versión no siempre es la mejor porque suele estar menos probada. Descárgalo todo en una carpeta en el ordenador que usarás durante la instalación. Llegamos al punto donde muchos guerreros tiran la toalla, el desbloqueo del bootloader. Pero antes de pasar a la acción es fundamental entender qué estamos haciendo. El bootloader es el guardián de vuestro hardware, el software encargado de decidir qué sistema operativo tiene permiso para arrancar. Por defecto viene cerrado bajo llave para garantizar que solo el software oficial del fabricante puede ejecutarse. Desbloquearlo es, básicamente, obtener la llave maestra para instalar CR-Droid y recuperar el control total del terminal. ¿Por qué los fabricantes son tan restrictivos? No es solo por fastidiar, lo hacen principalmente por seguridad, para evitar que si os roban el móvil alguien pueda borrar el sistema y usarlo libremente. Pero también hay un factor de control, sí, ellos quieren que os quedéis en su ecosistema. Cada marca tiene su política, algunas son muy abiertas, pero con Xiaomi estamos ante una de las más estrictas, aunque hay otras peores. Samsung. Perdón, me ha dado la alergia. Pero es vital que reviséis los pasos específicos para vuestro modelo en foros como XDA o preguntando a una IA. En nuestro caso, tenemos que usar la herramienta oficial de Xiaomi y vincular nuestra cuenta. NeoSamurai, aquí viene el punto clave. Con Xiaomi, en el peor de los casos, te tocará esperar un contador de una semana antes de que te den luz verde. Aunque a veces, como nos ha pasado hoy, te dejan hacerlo al momento. Para llevar este proyecto al siguiente nivel, la forma más profesional y estable de trabajar es conectarlo al teléfono directamente a tu ordenador mediante un cable USB de calidad. No queremos depender de conexiones inalámbricas ni de tarjetas SD que pueden dar errores de montaje en el momento más crítico. Para que tu ordenador pueda hablar con un Poco F1 en este lenguaje técnico, vas a necesitar un pequeño kit de herramientas, los drivers específicos y las utilidades de sistema. Además, en nuestro caso concreto, al ser un Xiaomi, necesitamos también la herramienta Xiaomi Mi Unlock Tool. Todo esto será tu puente de comunicación, NeoSamurai, para gestionar el acceso al terminal, ejecutar comandos y transferir archivos de forma totalmente segura. La primera pieza de nuestro arsenal es el Latest ADB Fastboot and USB Driver Installer. Para que nuestro ordenador sea capaz de enviar órdenes al Poco F1 necesitamos dos protocolos, ADB, Android Debug Bridge, que nos permite comunicarnos con el sistema, y el Recovery y Fastboot, que es el que toma el mando cuando el teléfono está en modo bootloader para realizar los cambios más profundos. Para descargarlo vamos a ir directamente al repositorio de GitHub de Fawad Ahmed 0. Espero que lo haya dicho bien. Es la opción que te recomiendo porque es una de las fuentes más fiables y siempre está actualizada con las últimas librerías de Google. Este instalador es una joya porque en un solo paso nos configura tanto los binarios para la terminal como los drivers USB necesarios para que Windows reconozca el dispositivo sin errores. Es un proceso de un solo clic, que nos ahorra descargar todo el pesado kit de desarrollo de Android. En este dojo no instalamos cosas a ciegas. Antes de ejecutar el script vamos a revisar qué hace realmente por dentro para confirmar que es seguro. Primero hace una verificación de administrador. Usa el comando netsession para comprobar permisos y, si no los tienes, se relanza vía PowerShell solicitando privilegios. Esto es lógico, ya que sin ellos Windows no permite instalar drivers. Segundo, la descarga es de una fuente segura. El script apunta a cdn.jsdelivr.net, que sirve el contenido directamente desde el repositorio de Fawad Ahmed 0 en GitHub. Es código abierto y está auditado por toda la comunidad de Android. Y tercero, la limpieza automática. El script es muy educado. Descarga un archivo temporal llamado adbinstaller.bat. Lo ejecuta para instalar los drivers y al terminar lo borra con el comando del.
dejando vuestra carpeta impecable. Una vez verificado lo ejecutamos y como puedes ver el proceso termina y se instala todo correctamente. La segunda herramienta indispensable es la Xiaomi Mi Unlock Tool. Como hemos comentado, al ser un terminal de Xiaomi no nos basta con comandos estándar. Necesitamos esta aplicación oficial para que los servidores de la marca validen nuestra identidad y nos den el permiso de apertura. Para descargarla vamos a la web oficial miuirom.org, es Updates Mi Flash Unlock. El proceso es muy metódico, pero está bien explicado. Además no te preocupes porque lo veremos juntos ahora. Primero descargamos la app en el ordenador. Más tarde iniciaremos sesión con nuestra cuenta Mi. Entraremos en modo Fastboot y conectando el móvil al ordenador mediante el cable USB haremos clic en Unlock. Para desbloquear el bootloader, lo primero que vamos a hacer es, en nuestro teléfono, ir a Settings, About Phone y donde pone la versión MIUI o versión del OS de nuestro sistema operativo, pulsa varias veces con insistencia, unas 7 veces, hasta que nos diga que ya somos desarrolladores. Id pulsando hasta que nos aparezca el mensaje de desarrollador. En mi caso, ya me detecta que soy desarrollador porque llevo programando desde niño, y Xiaomi eso lo tiene claro. No, es broma. Yo este teléfono ya lo había usado para desarrollo y tenía las opciones de desarrollador ya desbloqueadas. Pero tú ves dándole así hasta que lo consigas. Si te sale algún aviso de seguridad, confirma para continuar. Después, si vuelves a Settings y te vas a Additional Settings, verás un nuevo menú llamado Developer Options. Con las Developer Options ya disponibles, vamos a dar el paso definitivo. Entramos en Ajustes, Ajustes adicionales, Opciones de desarrollador y buscamos el interruptor OEM Unlocking. Al activarlo, el sistema te pedirá una contraseña por seguridad y te lanzará un último aviso. Le damos a Enable sin miedo. Ahora entramos en Mi Unlock Status. Tras aceptar los permisos, verás un candado cerrado y el texto This device is locked o este dispositivo está bloqueado. Aquí es donde vincularemos el hardware a nuestra cuenta Mi de Xiaomi. Pero ojo al ProTip. Xiaomi necesita validar esto a través de su red, así que es obligatorio insertar tu tarjeta SIM y desactivar el Wi-Fi, el Wi-Fi. Si lo intentas por Wi-Fi, te dará error siempre. Con los datos móviles activos, pulsamos en Add Account and Device. Ten paciencia, ya que tiene que contactar con los servidores de Xiaomi. Si te falla, como nos pasó a nosotros, revisa 3 cosas. Que la SIM esté bien puesta, que el Wi-Fi esté apagado y busca en las notificaciones si hay algún mensaje de términos y condiciones de la cuenta Mi que tengas que aceptar. Una vez hecho, vuelve a intentarlo. Cuando leas el mensaje Added Successfully, tu cuenta y el dispositivo ya estarán asociados y listos para el desbloqueo final. Abrimos la aplicación Mi Flash Unlock que descargamos antes como administrador. Aceptamos el disclaimer y otorgamos los permisos necesarios. Ahora toca identificarse. Iniciamos sesión con nuestra cuenta de Xiaomi y por seguridad pulsamos en Send para recibir un código de verificación en nuestro número de teléfono. Introducimos el código, aceptamos los términos y verás que la aplicación entra en modo de espera, escaneando los puertos USB para conectar con el Poco F1. Perfecto, ahora que ya tienes el permiso de Xiaomi para desbloquear el dispositivo, vamos a preparar el terminal. Apagamos el teléfono por completo y lo encendemos en modo Fastboot manteniendo pulsados los botones de volumen abajo y encendido, hasta que aparezca el logo en pantalla. ¿Qué conseguimos con esto? Básicamente estamos arrancando el móvil en un estado de bajo nivel. En el modo Fastboot el sistema operativo Android no se carga, el procesador se queda en espera, escuchando únicamente las órdenes que le enviaremos desde el ordenador a través del cable USB. Es el único modo que nos permite modificar las particiones del sistema y, lo más importante ahora mismo, ejecutar la orden de apertura del bootloader. En el modo Fastboot verás un conejo jugando con las entrañas de un pequeño Android. Por cierto, ¿has contado cuántos Androids tenemos hoy en el dojo? Dime en los comentarios cuántos has encontrado. Con el teléfono esperando en el modo Fastboot y conectado por USB, volvemos al ordenador. La aplicación debería detectar el terminal automáticamente. Una vez detectado, el programa nos lanzará el aviso definitivo. Se van a borrar todos los datos. Si ya tienes tu backup hecho, pulsa en Unlock, acepta los avisos de seguridad y confirma. NeoSamurai, aquí pueden pasar 2 cosas. O tienes la suerte de que se desbloquea al momento, como nos ha pasado hoy, o te aparece el temido contador de 168 horas. Si te toca esperar una semana, no hay trucos ni atajos, es el momento de la paciencia samurái. No desconectes tu cuenta Mi del teléfono ni lo formatees en este tiempo, o el contador se reseteará. Si el proceso sigue adelante, como es nuestro caso, tras unos segundos de tensión aparecerá el mensaje Unlock Successfully. Ya tenemos el control total. Solo nos queda pulsar en Reboot Phone para reiniciar.
Al reiniciar, ten paciencia, el primer arranque tras un borrado total puede tardar varios minutos. Pero si ves que pasan más de 5 o 10 minutos y sigues enganchado o enganchada en el logo de MIUI, es posible que el formateo automático de las particiones haya dado algún error. Que no cunda el pánico. Para solucionarlo, forzamos el apagado manteniendo pulsado el botón encendido durante unos segundos, unos 10 segundos, y entramos en el Recovery Mode original de Xiaomi manteniendo el volumen arriba más el botón de encendido. En el menú que aparece seleccionamos Wipe Data y luego Wipe All Data. Esta opción hace una limpieza profunda de la partición de datos, eliminando cualquier rastro de la encriptación anterior que pueda estar bloqueando el inicio. Una vez termine, seleccionamos Reboot to System y ahora sí, te aparecerá una pantalla avisando de que el dispositivo está vinculado a una cuenta. Te conectas al Wi-Fi, pulsas en Activate this device e introduces tu contraseña de la cuenta Mi. Sobre el SMS, normalmente para saltar esta pantalla basta con la contraseña, pero Xiaomi suele intentar activar la SIM en segundo plano enviando un SMS silencioso para verificar tu número. Sigue la configuración de MIUI, pero puedes saltarte todo. No configures huellas, ni cuenta de Google, ni Cloud. Queremos llegar al escritorio lo más rápido posible, porque recuerda, estamos a punto de borrarlo todo otra vez para instalar CR Droid. Al terminar verás el escritorio de MIUI, pero con una diferencia clave. El bootloader ya está abierto. Como el desbloqueo del bootloader ha provocado un formateo total, el teléfono está como recién salido de la caja y todas las configuraciones que hicimos antes han desaparecido. Así que nos toca repetir el proceso para preparar el terreno final. Vamos a Settings, About Phone y volvemos a pulsar 7 veces sobre la versión de MIUI, hasta que nos confirme que ya somos desarrolladores otra vez. Hacemos esto para poder habilitar la depuración USB y que nuestro ordenador pueda tomar el control en la siguiente fase del flasheo. Antes de lanzarnos a lo que queda, vamos a comprobar que la operación ha sido un éxito. Si entramos en Ajustes, Ajustes adicionales y bajamos hasta Opciones de desarrollador, veremos que el interruptor de desbloqueo de OEM ya aparece activado y sombreado. Pero la confirmación definitiva está en estado de Mi Unlock, donde antes teníamos candados cerrados y avisos, ahora nos recibe el mensaje de victoria. Este dispositivo está desbloqueado. Además, si te fijas al reiniciar el móvil, verás un pequeño candadito abierto en la parte superior del logo de inicio. Con esto confirmado, NeuSamurai ya tenemos vía libre. A partir de aquí, el proceso es todo cuesta abajo. Dentro de las opciones de desarrollador, bajamos hasta encontrar el interruptor de depuración USB. Al activarlo, MIUI nos mostrará de nuevo ese aviso de seguridad importante. Esperamos los 10 segundos, marcamos que somos conscientes de los riesgos y aceptamos. Ahora, al conectar el cable al ordenador, asegúrate de seleccionar en el teléfono el modo transferencia de archivos o transferencia de datos. En ese instante aparecerá una ventana emergente en la pantalla del móvil preguntando si permitimos la depuración USB desde este ordenador. Es necesario marcar la casilla de permitir siempre desde este equipo y darle a aceptar. Con esto, tu ordenador ya tiene permiso administrativo para enviar los comandos de flasheo que necesitamos. Antes de seguir, un momento de honestidad en el dojo. La mayoría de los tutoriales pasan por alto este detalle, y de hecho a nosotros se nos pasó por alto seguir este aviso que ves en pantalla. Si miras las instrucciones oficiales de CR Droid, aparece este warning en rojo que es tajante. Asegúrate de haber borrado cada cuenta de Google antes de una instalación limpia. ¿Por qué? Para evitar que salte el FRP o Factory Reset Protection. Al borrar las cuentas manualmente desde los ajustes de MIUI, lo que estamos haciendo realmente es desvincular nuestra identidad del módulo de seguridad del hardware. Si no lo haces, esa marca se queda grabada en el terminal y al detectar un sistema operativo nuevo, el chip de seguridad bloqueará el acceso pensando que es un robo. Es muy sencillo evitarlo. Vas a Settings, buscas Accounts and Sync, entras en Google y pulsas en Remove Account. Haz lo mismo con la cuenta Mi. Al hacerlo, limpiamos el registro de seguridad del dispositivo, lo que nos permitirá instalar CR Droid y arrancar desde cero sin que el teléfono nos pida credenciales antiguas en mitad del proceso. Ahora sí, con el terreno despejado apagamos el terminal, porque vamos con el flash del recovery. Antes de instalar nada, vamos a hacer una limpieza a fondo del terminal para evitar conflictos con MIUI y que el sistema vuele. Entramos en modo Fastboot, volumen abajo más encendido, y conectamos el móvil al ordenador con un cable USB de datos de calidad. Desde el ordenador lanzamos estos comandos. Primero, Fastboot Erase FRP. Borra el bloqueo de protección de Google de raíz. Después lanzamos Fastboot Erase System y Fastboot Erase Vendor. Eliminan el sistema antiguo y los drivers del fabricante. Fastboot Format User Data formatea la partición de usuario para quitar la encriptación. Fastboot Erase Cache
Limpia los temporales. Esto no suele estar en las guías básicas, pero nosotros lo hemos usado para una instalación 100% limpia. Ahora vamos a flashear el recovery que descargamos de la web oficial de CRDroid. Nosotros hemos renombrado el archivo a recovery.img para que el comando sea mucho más sencillo, pero si dejas el nombre original recuerda escribirlo completo. Todavía con el teléfono en modo fastboot lanzamos el comando fastboot flash recovery.img. Con esto ya tenemos la herramienta necesaria para instalar nuestra nueva ROM. ¡Uf! Si este contenido te está resultando de ayuda, dale a like, suscríbete, comparte y comenta qué es lo que más te ha gustado. Dedicamos muchísimas horas a probar, romper y arreglar para que tú no tengas que perder tiempo y esta es la mejor forma de ayudarnos a seguir creando contenido de calidad, honesto y sin filtros. Y como siempre, un toque de transparencia. Este no es un vídeo patrocinado ni hay acuerdos con las herramientas que te enseño. Las mostramos porque son las que usamos nosotros en nuestros propios terminales y creemos que aportan valor real a la comunidad NeoSamurai. En la descripción encontrarás enlaces a los hilos de XDA y GitHub, y puede que algunos enlaces de afiliado. Usarlos nos ayuda a mantener el canal sin que a ti te cueste extra. ¡Ojo ahora! Con los comandos de limpieza lanzados, el teléfono está vacío. Para entrar al recovery recién instalado sin que el sistema original intente recuperarse, mantén pulsado volumen arriba más encendido. En cuanto la pantalla se apague y veas el logo de inicio, suelta el botón de encendido pero mantén presionado volumen arriba hasta que aparezca el menú del nuevo recovery. Si todo ha ido bien, ya no verás el menú de Xiaomi, sino la interfaz Recovery de CRDroid o TWRP dependiendo de tu caso. Ya dentro del Recovery vamos a Factory Reset y seleccionamos Format Data Factory Reset. Esto asegura que la partición de datos esté lista. Volvemos al menú principal, entramos en Apply Update y luego Apply from ADB. El teléfono entrará en modo Sideload. En el ordenador lanzamos adb sideload crdroid.zip. Verás el progreso de la carga, ten paciencia porque tarda unos cuantos minutos. Cuando termine, vuelve al menú principal, entra en Advanced y selecciona Reboot to Recovery. Este reinicio es vital para que el sistema asiente las nuevas particiones antes de añadir las Google Apps. Con el recovery reiniciado repetimos el proceso para las aplicaciones de Google. Apply Update, Apply from ADB, en el ordenador lanzamos adb sideload googleapps.zip y una vez cargadas ya lo tenemos todo listo. Seleccionamos Reboot System Now. Si todo ha ido bien, aparecerá el ojo de Horus, el logo de CRDroid. Solo queda seguir el configurador y ¡yokoso! A tu teléfono resucitado con Android 15. Un sistema limpio, ultra rápido y sin rastro de obsolescencia programada. Pues ya tenemos nuestro terminal actualizado a Android 15, como puedes ver en pantalla. Todo fluye con una suavidad que MIUI ni soñaba. Doitashimaste. Pero no te vayas todavía. Para que este Poco F1 sea una verdadera bestia en 2026, te traigo un pro tip de nivel avanzado. Vamos a instalar Kernel SU Next. ¿Por qué? Porque es la llave para instalar drivers de GPU personalizados, como los Turnip, y tener el control total del sistema con invisibilidad absoluta. Digamos que nos permite usar ciertas aplicaciones sensibles sin que el teléfono se chive de que hemos tocado el sistema. Instalar Kernel SU Next es la guinda del pastel de este tutorial. Lo mejor de todo es que es tan sencillo como instalar una APK, pero nos abre la puerta a un mundo de plugins y customizaciones masivas, desde drivers de GPU optimizados hasta módulos que mejoran el audio o la interfaz. Es el control total, pero con un perfil bajísimo para que el sistema siga siendo estable y seguro ante aplicaciones, digamos, sensibles. Ya me entendéis. Para empezar, tenemos que volver a despertar el modo desarrollador en este nuevo sistema operativo. El proceso es muy similar al que hicimos en MIUI. Vamos a Ajustes, bajamos hasta Información del teléfono y buscamos donde dice Número de compilación. Pulsamos 7 veces seguidas con energía hasta que el sistema nos confirme que las opciones de desarrollo ya están activas. Una vez activado, retrocedemos un paso, entramos en Sistema, Opciones para desarrolladores y activamos la depuración por USB y permitimos el dispositivo. Esto nos servirá para que el ordenador pueda comunicarse con el nuevo kernel y poder enviar comandos por ADB. Para instalar el mando a distancia de nuestro kernel, vamos a hacerlo de forma más rápida, vía ADB desde el ordenador. Si al lanzar el comando adb install te da un error de more than one device, no te asustes. Suele pasar si tienes algún emulador abierto en el ordenador. La solución es sencilla. Usa el comando adb devices para ver el ID de tu terminal y luego añade el parámetro "-s" seguido de tu ID. Como ves en pantalla, tras especificar el dispositivo, la instalación es instantánea. Con este Success ya tenemos la herramienta lista en nuestro cajón de aplicaciones.
Neo Samurai, un pequeño consejo de seguridad. Aunque el root ya está activo en el kernel, te recomiendo hacer un reinicio rápido ahora mismo. Esto asegura que el sistema reconozca el nuevo gestor de forma limpia antes de empezar a trastear con los permisos. Ahora simplemente abrimos la aplicación de kernel SU en el móvil. Si todo ha ido bien, verás el estado en funcionando. Aquí es donde ejerces tu maestría técnica. Podrás gestionar los permisos de superusuario y, lo más importante, dar paso a esos plugins que van a terminar de supervitaminar el terminal. Tengo sobre la mesa una configuración de módulos que incluye Thygis Next para que el kernel SU se comunique con las aplicaciones de forma profunda, Shamiko para la invisibilidad y Play Integrity Fix para poder usar, entre otras cosas, algunas aplicaciones bancarias. Pero en el Samurai, este vídeo se nos va de tiempo y además quiero asegurarme de que cada módulo funcione al 100% antes de recomendarlo. Si quieres un vídeo dedicado exclusivamente a tunear estos add-ons y además limpiar el móvil de anuncios con AddAway, déjamelo en los comentarios. Si veo interés, lanzamos una segunda parte de configuración extrema en CRDroid. Pero tranquilidad, Neo Samurai, esto no termina aún. No te voy a dejar con las ganas de ver potencia bruta, ¿no? Vamos con el plato fuerte. ¿Cómo rinde esta bestia ancestral en 2026? Para nuestras pruebas he instalado dos estándares de la industria, Genshin Impact y Zenless Zone Zero. Al abrir Genshin Impact y entrar en ajustes, el juego nos avisa. Si intentamos subir a 60 frames por segundo, entramos en zona de sobrecarga. Es el Snapdragon 845, recordándonos que tiene 8 años a sus espaldas. Pero si mantienes la calidad media baja y bloqueas a 30 frames por segundo, la barra se mantiene en smooth durante sesiones largas. La experiencia es totalmente fluida. Para un hardware de 2018, mover las expansiones de 2026 de un mundo abierto como este es sencillamente un milagro. Esto solo es posible gracias a un sistema limpio de basura como es CRDroid. En las pruebas con Zenless Zone Zero vas a ver una experiencia similar. Vas a poder jugar a ese ritmo trepidante que exige el juego a 30 frames por segundo constantes, sin parones, sin rastro del temido thermal throttling, ni problemas de ningún tipo. Es la prueba definitiva de que, con el software adecuado, tu Poco F1 o similar sigue siendo un arma letal en el campo de batalla, capaz de aguantar el tipo frente a los efectos de partículas y el combate frenético de un título tan moderno. Como has visto, hemos pasado de un móvil destinado al olvido en el fondo de un cajón a una máquina con Android 15 lista para tu día a día, sin publicidad y capaz de mover títulos actuales con total dignidad. Obsolescencia programada 0, Neo Samurai 1. Queda claro que hemos ganado esta primera batalla. Mi conclusión es clara, Neo Samurai. Con la comodidad adecuada, el hardware no muere, simplemente evoluciona. El Poco F1 sigue siendo a día de hoy el auténtico rey de la longevidad. Demuestra que el poder está en tus manos, no en las del fabricante. En los próximos vídeos veremos cómo llevar este terminal al límite absoluto, convirtiéndolo en una consola portátil para emulación retro y quizás incluso emulación de juegos de Windows. ¿Crees que aguantará? Suscríbete para no perderte los futuros capítulos de este veterano guerrero totalmente rejuvenecido. Mientras tanto, te dejo por aquí arriba otro vídeo que te puede interesar. Y recuerda, Neo Samurai, si yo puedo, tú también. ¡Mátane!